90 días no haya subsanado la anticonstitucionalidad, no la haya superado, y por lo tanto la Corte tiene la facultad precisamente de declarar con efectos generales se rompe el principio de relatividad. De sentencias, Sí. o llamado un principio de efectos generales, o erga omnes, que a mí ese no me llama mucho la atención, erga omnes, porque erga omnes viene de la etimología del latín frente a todos. Y frente a todos, cualquier acto jurídico es frente a todos. Un contrato con todas las formalidades ante notario público es un acto frente a todos. Es decir, una sentencia que se establezca un tribunal, un órgano jurisdiccional, también es frente a todos. Yo me gusta llamarlo más con efectos generales, porque erga omnes viene del latín que establece frente a todos. No es propiamente lo que quiere decir. No se ajustaría. No se ajustaría exactamente a los efectos de la sentencia de las nuevas sentencias que se buscan en amparo para el famoso legislador negativo, que como recordaba ya es un poco atrasado, porque incluso ya existe el legislador positivo en Europa, en Colombia, en estos países latinoamericanos, que se van adaptando precisamente a la innovación en el derecho constitucional. El siguiente principio que también se restringe es el principio de definitividad, pero también no es novedoso. ¿Por qué? Porque existían criterios jurisprudenciales y tesis aisladas donde no tenías que agotar el juicio de amparo para acudir no tenías que acotar los recursos y los juicios, por ejemplo, en nulidad. Recursos ordinarios. Exactamente, internos. Por ejemplo, en materia administrativa, el juicio de nulidad, recursos, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque el acto carecía de fundamentación y motivación. Y por lo tanto, si el acto carece de fundamentación y motivación, ¿cómo el gobernado va a saber qué autoridad es la que se está emitiendo el acto? Y por lo tanto procedía el amparo. El segundo también que rompe el principio de definitividad, pero también ya se veía en los órganos jurisdiccionales, es cuando se aduce por parte del gobernado violaciones directas a la Constitución. ¿Y por qué se manda directamente y se rompe este principio de definitividad? Pues simple y sencillamente, tanto la autoridad administrativa como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no tienen esa facultad precisamente de control de la constitucionalidad. Ellos únicamente tienen esa facultad, ese control de la legalidad. Por lo tanto, era seguir unos pasos que no tenían sentido. ¿Por qué? Porque tú estabas aduciendo violaciones a la Constitución. ¿Y qué te iba a responder el tribunal? ¿Te iba a responder el recurso? Yo no tengo esas atribuciones, por lo tanto yo no me puedo pronunciar al respecto. Entonces, ¿para qué agotas esos cuando estás precisamente aduciendo violaciones directas a la Constitución? Es lo que digo, no son tan novedosas, ya se venían gestando en la jurisprudencia, en la doctrina, y entonces lo únicamente que se hace es precisamente, por eso es que no tienen tanto, digamos, tanto medios, ¿no? O sea, no han existido los medios, porque son reformas que ya estaban más que hechas. Por ejemplo, se había reformado en materia tributaria, lo que decía efectos generales, ahí se veía un impacto mediático. Sí, exactamente, un impacto de carácter mediático. Mundial, ¿no? Sí, claro, debe ser un impacto mediático. Esos son los principios que se me ocurre que se rompen precisamente en el juicio de amparo. Y por supuesto, el famoso principio, que ese es más doctrinario que jurisprudencial, del profesor Burgua, donde decía que el amparo es un medio de control constitucional, no dice medio de control de la Constitución, desde ahí está mal, dice un medio de control constitucional que protege a toda la Constitución, y conforme al 14 y 16 de la Constitución, a toda la ley secundaria. Ya vemos que no, o sea, no protege a toda la Constitución, que precisamente están buscando cómo proteger esos derechos difusos, cómo proteger esos derechos colectivos. Ahí estamos viendo que precisamente el amparo, un medio de control de la constitucionalidad, derechos fundamentales individuales. Liberales burgueses dirán, algunos más radicales. Exactamente. Bien. Sobre todo. Y también me gustaría ya por último hablar de lo que no pasó precisamente, el artículo 100 de la Constitución, que es una reforma relativa a las facultades del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte. Conforme a lo que se quería reformar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba a tener la facultad de revisar las decisiones del Consejo de la Judicatura en cuanto a la adscripción de jueces y magistrados, a la remoción de jueces y magistrados. Ese era lo que se pretendía, que tema importantísimo. Exactamente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviera esa facultad de revisar si se había llevado conforme, no solamente al procedimiento como establece actualmente, sino revisar en términos generales, validez formal y validez material de precisamente de la remoción de jueces de distrito, tribunales colegiados, tribunales unitarios. Pero evidentemente no pasó, porque decían que se le estaba dando más poder a la Corte y evidentemente menos poder al Consejo de la Judicatura, y que por lo tanto iba a ser mera entelequia eso de administración, vigilancia, inspección de
jueces y magistrados del Poder Judicial Federal. Bueno, aunque si recordamos, el Consejo de la Judicatura es una autoridad meramente administrativa. Sí, sí, sí. Y la Suprema Corte es de carácter jurídico constitucional. Sí, claro. Y entonces, si vemos una remoción o un cambio de adscripción de un juzgador, Claro. afecta intereses personales Claro, particulares. claro. Entonces, para ellos está negado el amparo. El amparo, claro. Porque el Consejo de la Judicatura no puede conocer de amparo, son cuestiones administrativas meramente, en tanto que la Corte conoce. Solamente las puede relaciones. conocer la Corte conforme al texto constitucional vigente, conforme al procedimiento, que se ha llevado conforme al procedimiento establecido en la ley, únicamente. Precisamente se quería reformar para que no solamente conforme al procedimiento, sino más de una validez total, general. Exactamente, una validez formal y material, que se haya ajustado la decisión del Consejo de la Judicatura en la remoción de jueces y magistrados. Entonces esa fue la que no pasó, y los argumentos principales fueron eso, que se estaba dando más poder a la Corte y que se estaba debilitando al Consejo de la Judicatura Federal. Muy interesante. Sobre la suspensión, ¿qué nos tienes? ¿Hay algo de la suspensión por ahí? También no es un tema tan novedoso la suspensión. Se hace esta reforma a la Constitución, pero ya en la práctica, en las tesis jurisprudenciales, en las tesis aisladas, ya se establece las tesis de Góngora Pimentel de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora. No, únicamente es que se establece que va a ser una facultad discrecional del juez de distrito, de quien otorgue precisamente la suspensión, de otorgar la suspensión siempre y cuando no se afecte el interés social, el interés que le llaman, aduciendo precisamente a lo que establece la apariencia del buen derecho y peligro en la demora. Es decir, ¿qué pasaría si no se otorga esa suspensión, ¿no? Y además de que se otorga tanto en materia civil, administrativa, incluida fiscal, para otorgarla tiene que el gobernado, el quejoso, una garantía, otorgar una garantía para, en caso de causar daños y perjuicios, con esa garantía subsanar los daños y perjuicios que se den al tercero interesado, ¿no? Pero evidentemente esto ya existía, es decir, los tribunales ya trabajaban respecto a eso, conforme a la famosa jurisprudencia del ministro Góngora Pimentel, la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, ¿no? ¿Qué pasaba si precisamente no se suspendía el acto y seguía en proceso? Pues dejaba sin materia el juicio de amparo, ¿no? Es precisamente cosas que ya se veían en la actividad jurisdiccional, pero todo eso, con lo que digo, es evidente y algún día tienen que aceptarlo, que la Corte no únicamente es un aplicador del derecho, no es una boca muda que dice la ley, es el verdadero intérprete de la norma jurídica, le va a dar significado a la norma jurídica. Es algo que quiero resaltar, sobre todo en estas reformas, que se tiene que transformar. No es simplemente un silogismo mayor, silogismo menor, igual la conclusión. Aquí ya tiene toda una argumentación jurídica, precisamente todo un compilado